Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de podcast titulado Mujeres en las Artes Visuales en Chile, el que tiene por objetivo dar cuenta del trabajo asociado al libro homónimo que estamos lanzando en el contexto del Día de las Artes Visuales. El libro ha convocado a 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad, quienes hoy alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Vamos a ver con quién nos encontraremos hoy. Buenas. Estamos en un nuevo episodio de este ciclo de conversaciones, ciclo de podcast, ¿cierto? A propósito de mujeres en las artes visuales en Chile entre el 2010 y el 2020. Y esta vez no tenemos solamente a una invitada, sino que tenemos a dos grandes colegas, compañeras, y las voy a pasar a presentar. Una de ellas es Loreto González Barra, vive y trabaja en Iquique, curadora de arte contemporáneo, gestora cultural y educadora, con estudios en trabajo social en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en Historia del Arte en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Persigue una práctica pedagógica de carácter comunitaria. Durante los últimos 9 años se ha desarrollado como investigadora en procesos locales no comunes vinculados a metodologías creativas y colaborativas en términos de arte de contexto, con orientaciones transdisciplinarias donde desarrolla nociones entre arte y sociedad. Desde el año 2012 pertenece al colectivo Caput, con quienes confecciona acciones formativas, públicas y críticas ligadas a proyectos de mediación y activismos. Y vamos a hablar también de una colectiva internacionalista de la que es parte y que nos une de inmediato a Nancy Mancilla Alvarado, quien es nuestra otra compañera que está aquí hoy en este encuentro. Ella nace en Punta Arenas, pero ya nos va a contar un poquito de que no se siente parte de ningún lado, o de todos, también es otra forma de verlo. Ella vive y trabaja en Valparaíso hoy día, es artista visual, profesora, gestora, curadora e investigadora en procesos artísticos contemporáneos situados. Es licenciada en Artes y Educación de la Universidad de Viña del Mar, magíster en Psicología Social de la Universidad Alberto Hurtado y diplomado en Prácticas Artísticas situadas en territorio de la Universidad Nacional de las Artes y en Políticas de Inclusión en Flaxo. Trabaja en el Departamento de Educación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y como docente de la carrera de Ilustración del Instituto Profesional Arcos. Ha escrito sobre prácticas artísticas, pedagogía colectiva y memoria social en distintos proyectos editoriales y hoy día integra la PAN, colectiva que se centra en procesos críticos y estrategias transdisciplinares en el arte, pedagogía y sociedad. Además, la colectiva internacionalista que elabora cartografías sociales y política colectiva de borde. Queridas, pero qué currículum. Me siento absolutamente dichosa de estar con ustedes. Bienvenidas a este espacio, a esta conversación. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Somos más que un currículum. No, sí, pero claro. Seguro que hay cosas que hacen que no aparecen aquí, porque aparte aquí te piden un límite de caracteres, entonces... No, somos más que 100 caracteres, claro. Eso, somos más que un tweet, hay que decirlo. Chiquillas, qué bacán tenerlas acá, estoy muy complacida de que haya resultado esta conversación. Quisiera preguntarles primero cuáles son sus inquietudes, algo de esto yo ya pude adelantar en lo que les comentaba recién a quienes nos escuchan. Sobre sus iniciativas, ¿cierto? Lo que han hecho en los últimos años, pero me interesa mucho escuchar de ustedes cuáles son sus inquietudes, por dónde van, hacia dónde se dirigen. Son preguntas complicadas, pero yo sé que sabrán darle respuesta a alguna de estas inquietudes. La que quiera partir, es todo suyo el micrófono. Bueno, voy a partir yo. Yo creo que igual con la Nancy tenemos como inquietudes súper comunes, por algo nos une también esta colectiva que hemos conformado ya no solo desde organizamos, ¿no es cierto?, la planificamos el año pasado, sino que desde mucho antes también que venimos con otro tipo de proyectos y de conversaciones en realidad que nos interesan y que básicamente están ligados a cuestiones vinculadas a la educación, a la pedagogía expandida, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con los contextos, con los territorios, desde donde hablamos de arte y sociedad, y especialmente también como relacionadas con procesos de construcción junto a las comunidades. Y que bueno, y que ahí más adelante también vamos a ir hablando como de cuestiones más específicas, pero yo creo que eso son cosas como, al menos para mí, de bastante interés y bueno, y otras más que también ahí la Nancy se puede explayar. Creo que aparecen
existen distintas capas, como que una no es una sola persona o no hace una sola cosa. Creo que nos pasa mucho, no sé si por ser mujeres, o esta cuestión que tenemos también, esta despatriarcalización que hemos construido de a poco también, y en la cual hemos podido generar una mirada más positiva del hacer muchas cosas, ¿no? Y desde ese lugar podemos ser docentes, educadoras, facilitadoras, quizás curadoras, o artistas, o gestoras, y así, ¿no? Como un sinfín de elementos que no se clasifican en una sola categoría, sino que nos hacen personas multidisciplinarias, quizás. Como es súper interesante eso. Creo que hay hartas mujeres en las artes visuales en Chile que tienen ese perfil. Es muy interesante cómo una se va desarrollando en distintos ámbitos, y creo que eso nos ha unido mucho con la Lore, y como hemos ido aprendiendo la una de la otra también, a propósito de esas conversaciones que yo nombro, y ahora con el trabajo de la colectiva internacionalista también. Sí, total, además que siento que ocurre algo que a veces uno parte como con cosas que le inquietan o que quiere de alguna forma trabajar, y que a medida que uno va avanzando en algún proyecto, a partir de conversaciones, de conocer a distintas personas, esos mismos proyectos van exigiendo quizás que uno como desarrolle algunos roles que son diversos, pues como, no sé, primero partir investigando, después, pero esto sería bueno como llevarlo a una comunidad, o trabajar con la comunidad desde el principio, generar una curatoría, qué sé yo, como que hay varios elementos ahí que yo creo que a veces los proyectos en los que uno se embarca sin tener como un objetivo claro en un momento, terminan siendo otras cosas y terminan como exigiendo de parte de nosotras quizás como nuevos roles. No sé si les ha pasado algo así, pero al menos en mi experiencia ha sido muy así, como que uno no sabe bien para dónde va, pero va, fuerte y derecho. Sí, con convicción ante todo. Eso. Y vas adquiriendo conocimientos, experiencias, vas aprendiendo de otras personas, qué sé yo, como que... Sí, total. Sí, pues, igual este trabajo y como surgen tantos temas de conversación siempre, porque, bueno, aparte de que somos multifacéticas las mujeres, somos muy buenas para hablar, por lo tanto las ideas así florecen todo el tiempo. Todo eso también hace como que la práctica misma sea como súper freestyle, o sea, como que vaya experimentando. Y también trabajar desde la autogestión te permite de alguna manera también ir como funcionando desde distintos roles, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que las tenéis que hacer todas, que por un lado es como hablamos de carencia, pero sí. por otro lado, claro, te vais como empapando de múltiples funciones a la vez que te van también generando experiencia. Sí, bueno, dicen que la carencia también entrega mucho aprendizaje, aunque quizás ya hemos aprendido mucho, como ha sido demasiada carencia. Sí, total. Oye, chiquillas, y les quería preguntar sobre esta colectiva que las une, colectiva internacionalista. Bueno, yo no sabía bien que ustedes estaban detrás de esto, y cuando la Lore me dice, hoy podríamos hablar de esto, yo sí, por favor, conversemos de esto, cuéntenos a todos quienes están escuchando de qué se trata esta colectiva, cómo nace, de qué se hace cargo, de qué no, cómo funcionan, cuéntenoslo todo, por favor. Bueno, la colectiva nace un poco en la conmoción pandémica, en sus primeros momentos, esta conmoción que nos encerró a todos de golpe en marzo. Un día yo llamo a la Lore y le digo, Lore, tengo una idea. Así como porque igual, se nos caía todo a pedazos. Sí, bueno. Quiero decir también que creo que con muchas de las artistas que hemos conversado, a muchas como que en los primeros momentos de la pandemia les fue muy prolífico, en el sentido de tener nuevos espacios para pensar, desarrollar ideas, todo como que es bien alocado, pero este tiempo que era como de ocio, muy entre comillas, fue absoluto trabajo, como muy prolífico. Claro que hay casos que no, porque igual es una conmoción nacional y qué sé yo, pero me llama mucho la atención que haya nacido de hecho en ese espacio de caos. Y pues con la Lore teníamos hartos proyectos que habíamos intentado llevar adelante, y las vidas conmocionadas de cada una habían impedido que fueran terminando. Entonces, después de esta conversa fuimos teniendo un montón más. El proyecto maduró y terminó siendo la colectiva internacionalista así a la semana después. Levantamos líneas de investigación, empezamos a levantar curadurías a partir de esas líneas de investigación, posibilidades de accionarlo, cómo conectarlo en la distancia con otras personas. Decidimos que esas personas tenían sí o sí que ser mujeres y disidencias, por lo mismo que ya sabemos, ¿no? La preponderancia de los varones en las artes visuales también. Entonces, y también por intereses investigativos propios, por afinidades, por experiencias laborales. Hoy día escuchaba en la mañana que Variña decía que siempre resultaba mejor trabajar con mujeres. Creo que eso
también podría una decir lo mismo, o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces es mucho más generoso el trabajo, es mucho más preciso, es otra la dinámica, es otra la afectividad, entonces bajo esa lógica decidimos hacerlo súper afectivo y súper cercano también, convocar a personas de distintos perfiles, convocar a artistas que estén recién partiendo, con otras que ya tuvieran más experiencia. Entonces también fuimos de a poquito también armando un sitio web, cómo lo recogíamos. El sitio web los recomendó la Caro Paso, que estaba en ese momento estudiando en Suiza, así a través de la Andrea Herrera nos pasaron el dato y levantamos toda una plataforma. Nos enamoramos de la plataforma un poco porque nos permitía mostrar desde otro lugar también lo que estaba sucediendo, transformarlo en un rizoma, creo yo, en una malla. Fuimos pensando después cómo empezamos a conectar, también cómo levantamos procesos de mediación, pero pensando como que lo que nos empezó a pasar es que empezamos a codiseñar quizás una especie de curaduría abierta, en cuanto a que no tenía una estructura rígida, sino que abríamos una convocatoria bajo una línea curatorial, pero que luego se iba editando a sí misma a partir de las cosas que llegaban y se volvía a editar a sí misma a partir del vínculo con lo pedagógico, que es algo súper fuerte en el trabajo de ambas. Entonces eso pedagógico también iba, no necesariamente porque hubiera un taller o hubiera un conversatorio, sino cómo podemos mirar la pedagogía desde otro lugar, cómo podemos generar un vínculo mucho más imbricado, ¿no?, entre ambas cosas, que a veces se separa, o es mediación o es la exposición, ¿no es cierto? Es como lo miramos desde otro lugar. Y eso nos conectó súper bien y nos empezamos a investigar, a indagar y así se nos escapó un poco de las manos también. Y con una composición como súper compleja en todo sentido, ¿cachai? Como de crear juntas, que no es algo que también se da así como tan fácil, porque obviamente cada uno también tiene su espacio, pero hasta la posibilidad de producir, como decía la Nancy, una página web, que también nos abrió un mundo así gigante, esta oportunidad como de situarnos desde la virtualidad, que bueno, que lo trajo a colación la pandemia, por supuesto. Y nada, pues como también vincularnos con un montón de gente alrededor del mundo, desde sus lenguas, desde sus propias lenguas, no como fijar el inglés como lengua prototipo para todos. Claro. Bueno, si queréis participar desde, no sé, Rusia, háblanos en ruso, ¿cachai? Y así. Pero un montón de espacio y posibilidades que han sido súper fructíferas y que, como dice la Nancy, como que no para. O sea, no hay un límite y que la página igual viene a construir eso. Pues la página web, el sitio, que decía la Nancy, que nos enamoramos un poco, también es un paño gigante que no para de crecer, que no tiene como estructura, y eso finalmente nos ha permitido crear esta curaduría expandida, como dice la Nancy, pero también con un enfoque lento. Le hemos llamado también slow curator, como ir con calma, ir tranqui, a nuestro tiempo, súper autónomas también, así que sin duda ha sido todo un aprendizaje. Todo lo que han dicho me parece muy interesante, pero quiero primero preguntarles por cómo diseñan estas convocatorias, cómo es que llega la gente a participar, como decía la Loreto, con sus lenguas diversas, ¿cierto? También con sus creaciones diversas. ¿Cuál es el toque de la convocatoria? ¿Qué es lo que buscan que llegue con la convocatoria o no llega nada? ¿Cómo lo abordan? Bueno, la intención de esta colectiva internacionalista es el apoyo mutuo, ¿cachai? Nos conformamos como una mutualidad. Por lo tanto, aquí no hay jueces, no hay jurado, no hay nadie que está diciéndote si la obra es buena, es mala. Al contrario, es un espacio como de refugio, ¿no es cierto?, donde todas nos podemos abrazar y reconocernos como mujeres, como artistas, si quieren ser artistas o nada, desde sus trabajos. Y como decía, en ese sentido no hay juez que diga que está bien o que está mal. Por lo tanto, son todas bienvenidas. En muy pocos casos hemos tenido como que no elegir a alguien porque el tema no tiene nada que ver con lo que está proponiendo o básicamente no cumple como con el llamado que es para mujeres y disidencias. Y desde ahí, o sea, los tópicos los ponemos nosotros, que son cuestiones de interés, como decía al principio la Nancy, y van llegando, bueno, las 3 primeras curadurías llegó mucho trabajo, y en esta última 4ª curaduría estuvo flojo, pero ahí igual nosotras creamos espacios de mediación donde igualmente salen a flote trabajos en colectivo, individual. Igual fue como midiendo el pulso de la pandemia misma, ¿no? Y de las cosas que estaban pasando en el circuito, en el sistema, los sistemas de arte, porque además lo empezamos a publicar en páginas de otros lugares, a ver qué pasaba, y hubo respuesta. Entonces eso fue muy genial, nos permitió conocer a personas que están trabajando en otros lugares y a romper un poco esos bordes que generan las fronteras y estas ideas de nación, ¿no? No es arte chileno necesariamente,
es arte de distintos contextos y que obedece a miradas de esos contextos. Entonces, el poder también leer esas otras realidades, creo que a las artistas también les interesó mucho. Y conectar a esas personas tan distintas a veces en sus experiencias. Habían relatos de historias de guerra, ¿no es cierto?, de memoria familiar, habían relatos que tenían que ver con brujería, relatos que tenían que ver con feminismo, relatos o con necropolítica. Entonces empezaron a aparecer una diversidad de temas que están presentes en el mundo contemporáneo y que son abordadas por los distintos lugares y de qué forma lo están mirando, o sea, y no necesariamente es como uno cree, ¿no? Entonces eso también lo hizo muy interesante, como el pensar en lo internacionalista. Por eso que la idea de colectiva internacionalista también. Sí, por romper con esa frontera. Y eso quería rescatar, que también es re importante para nosotros cómo atraviesa también esa línea de la frontera, sí, o de los bordes, porque también obviamente que todos esos llamados son desde una posición política que a nosotros nos figura como agentes de regiones, ¿cachai? Entonces también el llamado no es necesariamente a los centralismos de cada país o de cada región, sino que también a estas artistas que no han sido visibilizadas, que no son también validadas muchas veces por las academias o las instituciones. Y que eso es algo que nos ha interesado y que nos ha conectado desde antes de la colectiva. Creo que parte importante del trabajo que tanto el colectivo Caput como la PAN o nosotras de manera independiente, las colectividades, hemos llevado a cabo, tiene que ver con vincular o con conectar o con visibilizar o con invitar, convocar, etcétera, a personas que estén en otros espacios de acción, a otros artistas que no estén visibilizadas o que no estén, ¿no es cierto?, cuando tengan una red de trabajo. Creo que es algo de lo que adolecemos mucho a veces, especialmente muchas personas que están solas o que están recién partiendo y que no tienen una red de conexión, ¿no es cierto? Y creo que apuntamos harto a visibilizar y a interconectar a personas. No necesariamente trabajar con artistas consagrados, ¿no?, sino generar esos puentes, esos links, conocer a otros también. Sí, es súper interesante siempre, uno siempre aprende de los demás. Sí, total. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención de lo que ustedes dicen y que uno puede rescatar como de su biografía, de lo que hablábamos hace un ratito, que era esto como de que ustedes mismas se han movilizado en distintas esferas a propósito de estos bordes blandos, ¿cierto? Como de mantener esta lógica de que no hay algo totalmente cerrado, sino que de repente los proyectos te obligan a desempeñar ciertos roles, y siento que también la colectiva tiene mucho de eso, pues de un borde blando que no solamente es la frontera territorial, sino que también es la frontera de los saberes, la frontera de quienes están haciendo algo, bueno, eso es arte o no, bueno, al carajo, como que no importa tanto, porque al final lo que se da y lo que yo creo al mirar el colectiva internacionalista con su página y todo, yo creo que es como más bien un conjunto de como de un tramado de sensibilidades que efectivamente tiene bordes muy blandos, porque las personas también se relacionan con sus mundos y sus contextos de forma absolutamente diversas, y ahí incluyen muchas cosas, pues como los imaginarios culturales, ¿cierto? La forma en que nos relacionamos con el mundo, que eso es distinto no solamente hablando con una persona de Bolivia o no sé, de Brasil, sino que también hablamos de cómo concebimos el mundo incluso aquí en Chile, o sea, estamos 3 personas aquí conversando que vivimos también en distintos territorios en Chile, y que por supuesto eso performa también la mirada y la forma en que nos relacionamos con nuestros espacios y con nuestros haceres y saberes y qué sé yo. Entonces me lleva mucho la atención este como concepto de borde blando, este concepto en que es pero no, como esta indeterminación en el fondo de la colectiva. Me hace mucho sentido también, no solamente por su biografía, sino que también por el trabajo que ustedes han desarrollado a propósito de la colectiva, con las personas que han participado. Entonces me gustaría preguntarles un poco desde esa lógica, desde los bordes, ¿cómo es que ustedes sienten que ha estado siempre presente, por ejemplo, en las curatorias, o es más bien una cuestión que se ha dado de forma un poco más espontánea? ¿Cómo ha sido este recibimiento? Quizás, claro, es diverso igual, porque es una experiencia que es un ejercicio de resistencia igual, aunque la palabra resistencia está súper usada, pero es eso un poco. Entonces, creo que por lo mismo nosotras igual pensábamos en esta idea de retaguardia, ¿no es cierto? O esta idea del, no, porque el borde también, ¿no? Podemos pensar que los bordes son muchos, el centro tiene bordes, y podemos pensar en la periferia, y empezar con esa lógica, ¿no es cierto?, de quién está dentro, quién está afuera, sí. Pero quizás lo que nos interesa es pensarnos, es más allá desde el lugar geográfico en el que estamos, la cadena de posiciones, ¿no es cierto?, o de situaciones que te llevan a estar en un momento, en un lugar determinado, y cómo esa cadena de relaciones, nuevamente es una malla de relaciones que dice, ok,
necesito asociarme a otra persona, o lo hago por interés o lo hago por necesidad, en el buen sentido, ¿no? Cómo eso me puede llevar a desarrollar un trabajo conjunto y cómo juntos somos más fuertes. Cómo juntos podemos lograr algo súper importante, súper interesante, no porque logremos un reconocimiento, ¿no es cierto? Sino porque nos interesa aprender de los demás, nos interesa compartir con otras personas, nos interesa multiplicar nuestras habilidades, nos interesa generar afectividad, qué sé yo, ¿no es cierto? Nos interesa situarnos en un lugar. Y la idea de práctica situada creo que tiene que ver un poco con eso. Por un lado, sí, hay una mirada territorial, ¿no es cierto?, desde su enfoque más técnico, más genérico, pero también está esta otra mirada del territorio, ¿no es cierto?, como qué grupos de personas se van constituyendo y cómo esas personas generan una fuerza colectiva que avanza. Y creo que esa fuerza colectiva la tenemos nosotras, creo que esa fuerza colectiva está en muchas personas en regiones, muchas personas que trabajan desde los bordes en distintos lugares, en todas las ideas de borde que podamos tener. Y creo que me parece súper interesante porque permite abrir un campo de posibilidades a otros grupos de personas. Creo que tiene que ver con eso. ¿Loreto? Sí, pues, o sea, como decías tú, todo tiene que ver con desde el punto de vista que uno lo mire. O sea, un borde puede ser una entrada o como puede ser una salida. Es una orilla finalmente. Y lo importante, como dice la Nancy, es de dónde estáis parados, hacia dónde queréis ver, hacia dónde queréis ir. Y eso es lo que a nosotros, claro, nos mantiene como con una apertura permanente dentro de la colectiva, en recibir trabajo, en recibir ideas, en retroalimentarnos, crear a partir de la reciprocidad y el intercambio. En ningún caso como cerrarle la puerta a alguien porque no nos gusta su obra, que igual puede ser, o sea, igual yo personalmente tengo un gusto, un estilo, Nancy igual, tú igual, todo el mundo, pero eso no significa en que yo voy a hundir a una persona porque no me parece su trabajo, o sea, al contrario, como fortalezcamos, ¿no? Y nada, o sea, estos son momentos, yo creo, como todas estas crisis que tenemos encima, aprender de nuevo para romper esos paradigmas, más vale que los muros se transformen en cuestiones blandas y que sean capaces también de caer, más que, no sé, pues como adherirnos a la rigidez que tanto nos ha destruido finalmente. A propósito de lo que decía Lore, con algo que igual hemos conversado harto, que no nos centramos en los resultados, ¿no? Que es algo muy de la pedagogía también, ¿no? De la pedagogía más contemporánea, sino que observamos los procesos y valoramos esos procesos. Entonces hay procesos que terminan en un objeto súper pulcro, ¿cachai? Súper estéticamente va a una galería, pero hay procesos que son procesos en sí y que tienen otro ritmo, tienen otra temporalidad. Entonces no acotamos todo a una sola temporalidad y a una forma de hacer, sino que cada persona trabaja desde un lugar distinto. Entonces, ¿cómo logras mirar esa diversidad de personas, ¿no? Creo que ahí sales de la idea de objeto como lugar cerrado, o la idea de calidad, o la idea de, ¿no es cierto?, que está tan arraigada en nuestro sistema, como de poner unas personas por sobre otras. Sí, ¿cachai? Esta obra está súper buena, esta obra está súper mala. Creo que lo pedagógico tiene que ver con aprender juntos sobre distintas formas de hacer, porque hay muchas formas de hacer y de ser artista y de ser escritora y de ser... Que el libro también trata mucho de eso, ¿no? Sí, total. Oye, chiquillas, y sobre esta como noción de aprendizaje, bueno, las dos comparten también esta onda como desde la educación, ¿cierto? Pero yo creo que un poco más allá, no solo como trabajo en educación, sino que es como, para mí la educación es como en términos filosóficos, si quieren, pero tiene como un rollo mucho más profundo, como con el intercambio de conocimiento, que es generoso. Yo creo que he aprendido mucho más en la vida conversando que otra cosa, digamos. Y eso yo creo que también conlleva a un proceso de repensar la forma en que nos educamos, de forma así súper transversal, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que la educación se vincula con la práctica artística o al revés? ¿Cómo creen que van en esos flujos en torno a arte y educación, que es algo que ustedes comparten, en términos biográficos, pero cómo lo asimilan en sus prácticas particulares? ¿Cómo creen que de alguna forma la educación tiene estos nuevos ribetes o estas actualizaciones o nuevas formas de mirarla? Tiene todo no sé, la educación tiene, yo creo que nunca vamos a llegar al momento en que digamos ya, sí, esto es tanto que yo creo que es muy difícil de abarcarla toda, pero en mi caso particularmente yo ni siquiera siento a la educación
como una estructura en la que yo trabajo, no sé, como categóricamente, sino que está desde que me levanto hasta que me duermo. O sea, transversalmente en la vida, para mí todos los procesos son educativos. O sea, desde cocinar y aprender cocinando todos los días, y que hay todo también un proceso en eso, hasta, no sé, el trato que tengo con mi vecino, o cómo le enseño sobre las plantas a la vecinita de al lado también, y ella me enseña, no sé, cómo cuida a su perro, y hasta que voy a la escuela y hago talleres y no sé, todo, ¿cachai? A amar a una persona, a pedir disculpas. Entonces esas cuestiones, en la medida en que uno también las va integrando en la cotidianidad, yo creo que se difuminan también como en términos como disciplinares, que también muchas veces es lo que vamos también en esta colectiva y también en nuestros procesos personales, como pasar por alto también la cuestión académica de la disciplina, la categorización, ¿no es cierto?, que viene de toda la educación occidental, y desde ahí, por supuesto, trabajar la anticolonialidad o la decolonización, como queramos llamarlo, pero ante todo dibujarnos también como esos criterios tan estructurados que al final más nos enredan la cabeza. O sea, yo creo que entre más lo sintamos y lo incorporemos en nuestro diario vivir, yo creo que es mucho más potente después cuando las ideas nacen entre más personas y eres capaz de compartirla y de soltar también. Creo que por ahí, como decías tú, los aprendizajes tienen que ver más con la conversación, que es como una danza, como decía Maturana, más que nada, estar escuchando al profe que es el experto, ¿cachai? Y yo situarme como la inexperta o la principiante, la vacía de contenido. Desde ahí, como con toda la humildad y el respeto para aprender de todo lo que sucede en mi día a día. Propósito de los 100 años ayer de Paulo Freire también. Eso mismo estaba pensando. Y en tu caso, Nancy, ¿tienen las mismas lógicas que da el Loreto, como de aprender 24/7 de todo lo que se presente? Sí, totalmente. Yo vengo de una familia de profes, de muchas profesoras, desde mi abuela, mi mamá, tías. He estado toda la vida con esa cosa que es la educación, ¿no? En sus distintas formas, también desde la más tradicional, creo que me ha permeado. Yo soy profesora también de profesión, pero creo que me pasó como que, claro, también poder mirar la pedagogía, no como dice la Lore, desde un cotidiano, desde un día a día, desde aprender cosas y soltar otras, ¿no? Creo que también tiene que ver con esa deconstrucción constante que tenemos en el día a día. Voy a aprender a cocinar un plato nuevo. Hoy me equivoqué ayer también, ¿no? Quizás hoy estaba súper mal genio y hoy le contesté al perrito de la esquina y me enojé con él. Ya no lo voy a hacer más porque no sé, ¿cachai? No, como que estoy pensando como en cosas súper domésticas. Claro, ¿no? Desde claro. ese lugar, a propósito de lo que señala la Lore, ¿no? Hasta cómo entonces pienso otras formas de desarrollar mi campo profesional. Creo que ese cotidiano, esa paciencia que tiene el cocinar, o ese intentarlo varias veces, o esa paciencia que tiene, no sé, incluso el hacer el aseo de mi casa, o el aprender a cultivar una planta, el aprender a hacer tu propio huerto, el aprender, no sé, a leer tu nuevo libro, qué sé yo, la vida en sí misma también te enseña mucho de templanza. Creo que la templanza, el observar, el escuchar al otro, no solamente oír al otro, a la otra, están en todos los actos cotidianos, y esos actos cotidianos, si los llevamos a la pedagogía, permiten mirarla desde ese otro lugar. Y desde ese lugar aparece el mirar los procesos de todas las cosas. Creo que ahí como que uno va conectando. Sí, total. Yo creo que eso que dicen ustedes también es parte de la práctica artística. O sea, con la mayoría de las artistas que hemos conversado a lo largo de estos episodios, muchas comentan esto mismo, como del ensayo y el error, de la observación, de entender cómo funciona un material o cómo no funciona. Y eso absolutamente es un aprendizaje, pero no solamente para la obra, como para el producto o para ese proceso, sino que también es parte de cómo pensamos este proceso creativo, productivo, como quieran llamarle, dentro de un contexto social, porque en el fondo es como cómo nos permeamos con estos contextos, con nuestros barrios, con las calles, como con todo lo que estamos situadas. Y yo creo que esto que ustedes dicen es muy bonito, porque entonces la forma en que una escritora, por ejemplo, del libro, se relaciona con sus contextos a propósito de estos procesos de aprendizaje que ustedes dos comentan que tienen de más forma constante, no es tan distinta a la de un artista, porque finalmente cuando escribimos sobre esto mismo y ensayamos y erramos y volvemos a escribir y estamos en ese proceso que guardando las proporciones de toda comparación, finalmente es un proceso creativo igual y es un proceso que conlleva mucho aprendizaje también. Entonces me parece lindo como pensar a las creadoras del libro en particular y ya aterrizando a lo que nos convoca, pero llegando como al asunto del libro, o sea, a mí me parece que todas las que participan son igual de productivas y como con ganas de aprender y que todas experimentan precisamente por eso, porque uno no nace escribiendo como escribe y por supuesto que esa pluma va a ir performándose
hace con el correr del tiempo, porque uno se atraviesa por distintas cosas y aprende nuevas, desaprende otras también. Entonces es bonito también, yo creo, mirar esta práctica como desde la escritura, estoy pensando, pues, pero puede ser desde la investigación, desde la gestión, desde las curatorías, qué sé yo, que hay un proceso así que está como ocurriendo de forma permanente que me parece como un punto común con todas las otras artistas que hemos tenido, que son fantásticas, pero creo que el proceso que ustedes llevan a cabo no es tan disímil de las que ellas nos han presentado, de esta experimentación, ¿cierto? Creo que es la investigación basada en artes, ¿no? La investigación desde las artes, que las artes son muchas, las artes de escribir es una, ¿no es cierto? Puede ser hacer un proceso pedagógico, puede ser llegar a un objeto artístico determinado, pues son todos procesos creativos, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, y ahí está el link, ¿no es cierto? Como... Oye, chiquillas, ya a propósito de este libro, ya lo que nos convoca, Mujeres en las Artes Visuales en Chile entre el año 2010 y el 2020, este libro que acabamos de lanzar, ¿cierto? Nada, ¿qué les parece la experiencia? ¿Cómo les llegó? ¿Trabajaron juntas? Cuéntenos esto entre telones también para quienes todavía no pueden echarle una miradita al libro, que como ya había contado Varinia y María Iris, es un libro que va a ser gratuito, que va a estar disponible para descarga, por lo tanto da lo mismo en qué ciudad del país o del mundo estés, va a poder revisarlo igual. Entonces, ¿qué les parece esta convocatoria del libro? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo asumen? ¿Las sorprende? ¿Quedaron estupefactas? ¿Plop, echa para atrás? ¿Cómo les llegó? Yo lo encuentro la raja que el ministerio también se proponga como hacer este tipo de trabajo, que no es común también para la institución chilena, y que bueno, ahí en la cabeza de la Varinia, me imagino que debe haber toda una lucha, ¿no es cierto?, una pelea por sacar adelante todo este tipo de proyectos que son fantásticos, que visibilizan a un montón de gente, que nada, porque como decíamos delante, está fuera de los centros también, y eso pucha que es importante al momento de hablar de mujeres artistas, las artes visuales, y que no necesariamente, ¿no es cierto?, sea la capital o las capitales de Chile. Eso a mí me enorgullece un montón. Y por otro lado, nada, yo me enteré, yo estaba justamente en un trabajo con la Varinia, haciendo también un pituto ahí, y me dice que va a salir esta idea, que la estaban peleando, así que estaba invitada desde ya, todo esto muy informal, y que nada, porque me tenía que sumar. Después a los meses llegó la invitación más formal, ya ahí viendo que se había hecho realidad, ¿no es cierto?, todo este sueño, y fue genial porque también la posibilidad de entregar una lista con un montón de artistas que a uno le parecían importantes de rescatar más allá de que fueran emergentes o no, pucha, para mí fue súper significativo, no sé, poder visibilizar, por ejemplo, a la María Inés Candia, una artista acá grande, que no es emergente. La María Inés tiene una trayectoria de, no sé, 40 años, 50 años, que viaja por el mundo, ¿no es cierto?, reconocida en miles de lugares, pero no acá en Chile porque vive en Iquique, en el Cerro Dragón, ni siquiera vive como en el centro de la ciudad. Entonces, como que esté ahí presente con una de sus trabajos, para mí es como nada, un reconocimiento que yo le puedo hacer, ¿no es cierto?, hoy a ella, que me parece una persona genial. Así que desde ahí súper orgullosa de ser parte de él. Otro día lo hablaba con mi compañero, como qué genial finalmente estar parte de la historia de lo que está pasando, y reconocer también a otras artistas y a otros profesionales de la escritura, qué sé yo, autoras, que están haciendo un montón de cosas hoy día. Así que nada, todas mis felicidades también ahí para el ministerio y para la Varinia en general y las editoras que se las jugaron. Nancy, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, fue un poco similar. Creo que a mí me sorprendió igual cuando me llegó el correo, porque me pasa que yo a veces me tengo que restar de un montón de cosas por mi trabajo. Entonces, como que me alegré un montón cuando me llegó la invitación. Me emocioné bastante, creo. Como que esa fue mi primera reacción, porque siempre he tenido que trabajar por lo mismo muy desde la autogestión, muy a pulso. O sea, yo no puedo postular a fondar, no puedo, es como que estuviera vetada de todo. Entonces, siempre es muy autogestiva. La pega de la PAN es una autogestión total, mi pega como artista, mi pega como escritora, como pedagoga, puro pulso. Entonces, fue súper bonito también, como ese ejercicio. Yo por eso estoy muy agradecida también. Creo que desde ese lugar también me permitió también, así como la Lore, visibilizar artistas que quizás están en algunos contextos visibilizadas, pero en otros no, como la Ana Blanchard, que es una artista súper interesante. Ana fue compañera mía en la universidad, estudiamos juntas, y hemos tenido carreras súper distintas, y de a poco como cada cierto tiempo nos encontramos, nos conocemos hace muchos años.
nacimos como con un día de diferencia, entonces como que me da risa igual. Claro, entonces poder integrarla, por ejemplo, visibilizarla, porque ella trabaja con una galería acá, tiene su carrera y todo, pero es otro contexto, ¿no? De este contexto de pensar o vincularla a otra artista como la Andrea Herrera, por ejemplo, que también me tocó escribir de ella, ¿no? Y la Andrea desde la Araucanía, desde Conce, como que transita, estuvo en Suiza, estuvo como desde su nomadismo, ahora está en la sexta región, el trabajo colectivo, cooperativo de la Andrea también, súper de resistencia, también súper feminista. También son otros lugares, ¿no es cierto?, que también te van mostrando que existen otras formas de conectar a distintas artistas, o artistas como las Tesis que aparecen, ¿no es cierto?, como la Cheryl, entonces como que me parece súper interesante, estoy muy expectante a poder leer el libro, porque tampoco una conoce a todas, entonces ni a todas las escritoras, ni a todas las artistas, creo que está dando la oportunidad de vínculo a artistas que están súper visibilizadas en este tiempo, con otras que no tanto. Desde este campo más institucional también, ¿no? Pienso como desde este lugar, de donde emerge el libro también. Entonces, me parece una tremenda oportunidad de conocerlas, de leerlas, de ver sus obras, sus trabajos, sus formas de hacer. Sí, es increíble. Que vengan más acciones también, ¿no? A futuro, como de pensarse desde este lugar. Sí, total. Aparte, no sé si, bueno, a mí me pasó muy parecido a la Nancy, que igual lo vi, fue como, wow, así, la mea bola, eso dije igual, como, así reaccioné frente al mail, la mea bola. Y a partir de eso fue súper raro todo, porque nunca entendía bien de qué se trataba, o sea, lo decía muy claramente, esto es para un libro, no sé qué. Pero más allá de eso, uno no, como que no entendía bien, hasta ahora que ya está como súper armado el mono. Bueno, estamos lanzando finalmente esta publicación, pero es muy llamativo. Yo soy recién iniciada en el mundo artístico, entonces para mí también es como, wow, qué increíble, como genial, como de que sea tan intergeneracional también la parrilla de personas que hay, que están convocadas, ¿cierto? Como desde las que han estado resistiendo tantos años sin reconocimiento, y unas que están partiendo y que es como darle vuelito, ¿cierto? Yo me siento muy parte de ese lote, entonces es fantástico porque finalmente te das cuenta que el espíritu es el mismo para las que llevan 40 años tratando de hacer cosas, generar espacios, aprendizajes, conversaciones, y otras que llevamos mucho menos, y que es todo tan recíproco y generoso y cariñoso. Yo creo que en ese sentido la experiencia del libro es muy bonita, no solamente por poder leerlas y saber y que haya como un producto que compile a todas, sino que también es por el espíritu que se dio en la escritura, en el intercambio, en las conversaciones, gente que no conocíamos o que quizás sí. Y es bonito también eso, pues esta como cuota de hacerle justicia, como en el caso de la Loreto, a otra artista, a otra compañera, y también al mismo tiempo como de conocer a otras que no sabías, y eso yo creo que también es un ejercicio muy de aprendizaje colectivo, no solamente al leerlo, sino que al producir el libro, y me parece que ese es como un criterio muy transformador, como de mucho aprendizaje, justo como lo que estamos conversando en todo este rato, digamos. De hecho, creo que hay algunas artistas que cuando se nos propuso las escritoras seleccionar o hacer esta pequeña propuesta de personas, artistas que, claro, se repetían, ¿no es cierto? Artistas que más de alguien decía, ya, esta podría ser, pero hay otras que no. Entonces, como que una persona la decide, porque no, también le abrió, me imagino, al equipo editorial esa mirada también, que era un poco lo que buscaban, de la descentralización también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Como que los centros son muchos, ¿no? Entonces, como me parece muy interesante ese ejercicio de que nos invitaron también a proponer. ¿No? De ahí va a salir todo un racimo de gente, artistas por un lado, que sí, pero escritoras, que hay súper pocas, no sé si no produciendo, pero sí como visibilizadas, que sí tengan espacios también para escribir, que es súper necesario, porque nada, es súper necesario tener equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, y no solo como la artista sola, sino que también de la mano con otros agentes del arte que hoy día son indispensables también para crear colectividades, así que ahí yo estoy también súper expectante de poder leer la palabra de otras, cómo lo hace, cómo lo dicen, esas cuestiones me tienen como bien ahí enganchada. Sí, total. No, y
y el acompañamiento también, ¿no? Yo, como las conversaciones entre medio, sí. O sea, por ejemplo, con la Lore igual conversamos un montón así de, porque también era súper amplio y abierto de cómo lo podíamos hacer, o la María Iris también fue así un apoyo súper importante, sí. Como también se dio el tiempo de conversar, de, ¿no es cierto?, de conectar, eso como fue un ejercicio muy y yo creo que de mucha generosidad de todos lados, porque de partida de las artistas de compartir todo su trabajo y sus trayectorias, en el caso de las escritoras de entender, de escuchar de verdad, de también proponer, creo que eso es también muy bonito el ejercicio, de proponer otras lecturas respecto al trabajo de otras, de escribir juntas al final, pero también yo creo de una generosidad total de, ¿sabéis que no? Como del equipo editorial, la Varinia, la Mai, como coordinadoras de todo, como, ¿saben qué? No conocemos a todas, no podemos, ayúdenos, como ese gesto que uno puede decir, ya, no es nada, pero en verdad es absolutamente revolucionario en un contexto académico, en un libro que se gesta en una gran institucionalidad, no es como un esfuerzo así aislado, es un esfuerzo desde una gran institución, entonces igual como pensar en cómo estas estrategias tienen esta cuota, yo creo que hace que el trabajo en sí haya sido absolutamente feminista, desde cómo trabajarlo, desde cómo se gesta, desde el aprendizaje, desde estos criterios, en el fondo cómo todo se va armando tan dinámicamente. Yo creo que también habla mucho de cómo quizás deberíamos empezar a trabajar si es que alguien ya no lo ha hecho antes, digamos, de que estas formas de trabajo permeen a otros círculos también, que quizás están más cerrados, más anquilosados en formas un poco más antiguas, y creo que es bueno también como darle un refresh al conocimiento, entender que se pueden hacer las cosas de otra forma y ya está, y no pasa nada, no se va a acabar el mundo, de hecho pueden salir cosas muy buenas. Horizontalizarlo un poco. Oye, chiquillas, yo me quedo con una cuestión así que ustedes dijeron, hermosa, que la anoté, pues que como que me conmovió mucho, no me acuerdo cuál de las dos la dijo, pero dice, una cadena de posiciones y situaciones que nos llevan a estar en un momento y en un lugar determinado, parece que fue la Nancy, y creo que el libro es eso. O sea, esto es lo que es su colectiva, pero también el libro funciona bajo la misma onda, que una cadena de posiciones y situaciones nos llevaron a estar ahora conversando, pero también a estar escribiendo, compartiendo, y yo creo que el libro nos demuestra un poco esta necesidad de asociarnos, pero así heavy, ¿no? Sí, pues ahí lo que pensaba cuando delante, bueno, como que hablábamos sobre las impresiones que habían tenido estas invitaciones nosotras. Claro, ahí te dicen, no sé, 40 artistas, me acuerdo que no sé cuántas escritoras, como que te cuantificábamos más o menos cuántas personas iban a estar integrando el proyecto. Pero yo, por ejemplo, cuando realmente lo dimensioné, fue cuando hicieron el primer conversatorio sobre este libro, que la imagen era como una constelación, y ahí inmediatamente como que lo relacioné, claro, como con lo mismo que venimos trabajando en la colectiva, que es la malla, ¿no es cierto?, el rizoma, el encadenamiento. Entonces, claro, ahí yo dije, claro, son las mismas metodologías que finalmente están permanentemente ahí, pero claro, no florecen porque no se puede, porque hay un montón de aparataje de por medio, pero en la medida que podamos y estemos en el lugar de los hechos, como dice la Nancy, las cosas al final salen solas. Sí, hay que pulsar esas energías hacia adelante, es la forma. Total. Pero es una forma que integra, o sea, claro, es imposible que lo usa todo el mundo siempre, pero creo que permite abrir miradas, perspectivas, formas de entender las artes, y ese abrir ya es algo súper interesante. Siempre abrirlo a otros, a otras. Que se venga el tomo 2. Al tiro nomás. Sí. Eso. Oigan, chiquillas, yo quiero agradecerles porque estoy así absolutamente dichosa de conversar con ustedes. Probablemente este episodio va a quedar más largo, se van a disculpar, pero ojalá que al resto que esté escuchando le haya pasado lo mismo. ¿Para qué no escuchan si saben cómo nos ponemos aquí con las chiquillas? Somos buenas para hablar. Eso. No, les quiero agradecer, estoy absolutamente contenta de haberlas conocido, de haber intercambiado y no solo leerlas en el libro, sino que también escucharlas y conversar. Ha sido un gusto, de verdad que un gusto. Muchas gracias por haber querido participar de esta conversación. Por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Antes de irnos, díganos su página web donde podemos encontrar más de la colectiva internacionalista para que quienes nos escuchan puedan revisar más material y qué sé yo. El sitio colectivainternacionalista.hotglue.me, o si no van al buscador Google y buscan Colectiva Internacionalista y nos van a encontrar. Eso siempre es muy sencillo.
Tenemos un Instagram de la colectiva internacionalista También. y ahí pueden también encontrarlo en Instagram. Entonces vamos a todas las redes para poder encontrarnos nuevamente. Les insisto en el agradecimiento. Y para el resto nos encontramos ya en lo que va a ser el último capítulo de esta serie de conversaciones. En 2 días más nos vemos. Que estén muy bien y cuídense mucho. Chao. Bueno, ya estamos cerrando, pero quiero contarles primero que el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020 es una publicación que nace con el propósito de estrechar la brecha existente en cuanto a la difusión de artistas mujeres en el ámbito local. El objetivo es promover políticas de género y espacios equitativos para la promoción de artistas vivas desde un enfoque descentralizador. Así, 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas ellas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Esta red de trabajo fue posible gracias a una metodología colaborativa que contempló la formación de un comité editorial integrado por Gloria Cortés, historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, historiadora del arte y directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Carolina Olmedo, investigadora y docente del arte contemporáneo latinoamericano, María Iris Flores, teórica del arte y curadora quien asumió la coordinación editorial del proyecto, y Varinia Brodsky, coordinadora del área de las artes visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde se impulsó esta iniciativa a través del Programa de Difusión y Desarrollo de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta aquí dejamos este episodio. Les invitamos a que se conecten al otro que vamos a estar lanzando en los próximos días y por supuesto no se olviden de ver la programación en eligecultura.gov. Nos vemos.